Jueces 11-14. Traducción en lenguaje actual. Jefté. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa, y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron: no vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galaad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté, y le dijeron: queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté les respondió: si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron: justamente porque estamos en problemas, necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefté entonces les dijo: está bien. Pero si vuelvo con ustedes, y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron: Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté se fue con ellos, y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpá, Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de eso, Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas le respondió: vengo a recuperar nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta: nosotros no les hemos quitado tierras a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que, cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cadés. Luego enviamos mensajeros al rey de Edom pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas, y él tampoco nos dio permiso, así que nos quedamos en Cadés. Después seguimos por el desierto, rodeando el territorio de Edom y de los moabitas. Cuando llegamos al este del territorio moabita, acampamos allí, al otro lado del río Arnón, y como este río es la frontera no entramos a territorio moabita. Entonces mandamos mensajeros a Sión, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey Sión desconfió de nosotros, y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Jas con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sión. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros? Lo que su Dios Quemos les ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, el rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo la guerra. 300 años hemos vivido en Hesbón y en Aroer, en las aldeas que las rodean, y en las ciudades a orillas del río Arnón. ¿Por qué en todo este tiempo no se apoderaron de estos territorios? Yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Promesa de Jefté. Después de esto el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté, y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés, y volver después a Mizpá de Galaad. De allí Jefté fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas, y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades, desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel Keramim. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpá, su única hija salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas.
Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos, así que se llenó de tristeza al verla, y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo: «Ay, hija mía, qué tristeza me da verte. Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela». Ella le respondió: «Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero una cosa te pido, padre mío, déjame ir 2 meses a las montañas, con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado, necesito llorar». Su padre le dio permiso de hacerlo, y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó el haberse quedado soltera. Pasados los 2 meses, regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Y ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre de todos los años, de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer lamentos por la hija de Jefté. Jefté y la tribu de Efraín. Los hombres de la tribu de Efraín se prepararon para la batalla. Cruzaron el río Jordán y se dirigieron a Zafón. Allí le dijeron a Jefté: «¿Por qué cruzaste el río para pelear contra los amonitas, y no nos pediste ayuda? Le prenderemos fuego a tu casa, y morirás quemado». Jefté les contestó: «Mi gente y yo tuvimos una discusión muy seria con los amonitas, y cuando los llamamos a ustedes, no vinieron a ayudarnos. Al ver que ustedes no venían a defendernos, decidí arriesgar mi vida y ataqué a los amonitas. Y si Dios me ayudó a vencerlos, ¿por qué ahora vienen ustedes a atacarme?». Pero los de Efraín le contestaron: «Ustedes, los de Galaad, son tan solo unos refugiados en nuestras tierras, pues viven en los territorios de las tribus de Efraín y de Manasés». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, y peleó contra los de Efraín y los venció. Para que los de Efraín no pudieran escapar, los de Galaad se quedaron vigilando las partes menos profundas del río Jordán. Cuando algún fugitivo de Efraín se acercaba para cruzar el río, los de Galaad le preguntaban: «¿Eres de la tribu de Efraín?». Si aquel respondía que no, entonces le pedían que dijera: «muchacho». Si lo pronunciaba, musaso. Porque no sabía decirlo de otro modo, lo mataban allí mismo. En esa ocasión mataron a 42,000 hombres de Efraín. Jefté fue jefe de los israelitas durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en Galaad, ciudad donde había nacido. Isán. Después de Jefté, Isán de Belén fue el jefe de los israelitas durante 7 años. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente que no era de su tribu. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Elón. Después de Isán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue jefe de los israelitas durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ayalón, en el territorio de su tribu. Abdón. Después de Elón, el jefe de los israelitas fue Abdón hijo de Hilel, y los dirigió durante 8 años. Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, y todos ellos eran gente importante. Cuando murió Abdón, lo enterraron en Piratón, donde había nacido. Piratón estaba en el territorio de Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos los dominaran durante 40 años. En ese tiempo vivía en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo: «Aunque no has podido tener hijos, porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazireo. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello». Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. La mujer fue a contárselo a su esposo. Un hombre de Dios vino a donde yo estaba, y me impresionó tanto que no me atreví a preguntarle cómo se llamaba, ni él me dijo de dónde venía. Su cara era como la de un ángel. Lo que me dijo fue esto: «Vas a quedar embarazada, y tendrás un varón. Desde que nazca hasta que muera, será dedicado a Dios como nazireo. Por eso, no bebas vino ni otras bebidas fuertes, ni comas comida impura.
Entonces Manoa le rogó a Dios: Dios mío, que venga otra vez ese hombre que mandaste. Que nos enseñe lo que debemos hacer con el hijo que nacerá. Dios hizo lo que Manoa le pidió, y mandó otra vez al ángel, el cual se le apareció a la mujer cuando ella estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella se fue corriendo a llamarlo. Manoa. Manoa. Aquí está el hombre que vi el otro día. Manoa se levantó y acompañó a su esposa hasta donde estaba el hombre, y le preguntó: ¿Eres tú quien habló con mi esposa el otro día? El hombre le respondió que sí, y entonces Manoa le dijo: Cuando se cumpla lo que dijiste, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué debemos hacer? El ángel de Dios le dijo a Manoa: Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Es decir, no debe comer nada que esté hecho de uvas, ni tomar vino ni otras bebidas alcohólicas, ni comer comida impura. Tiene que hacer todo esto, tal como se lo he mandado. Sin saber que ese hombre era un ángel de Dios, Manoa le dijo: Quédate a comer con nosotros. Vamos a prepararte un cabrito. Pero el ángel le contestó: Aunque me quedara, no podría comer la comida que preparen. Si quieren, pueden ofrecérsela a Dios como sacrificio. Entonces Manoa le preguntó al ángel: ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre, para poder darte las gracias cuando se cumpla lo que nos has dicho. El ángel le contestó: Mi nombre es un secreto, ¿para qué me lo preguntas? Así que Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereales, los colocó sobre una roca, y los ofreció en sacrificio a Dios. En ese momento sucedió algo maravilloso. Mientras Manoa y su esposa miraban cómo salían las llamas de la roca, vieron que el ángel subía al cielo entre las llamas. Comprendieron entonces que ese hombre era un ángel de Dios, y con respeto se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. El ángel no se volvió a aparecer ni a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa le dijo a su esposa: Vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Pero ella le respondió: Si Dios nos hubiera querido matar, no habría aceptado el sacrificio ni los cereales que le ofrecimos. Tampoco nos habría dejado ver este milagro ni nos habría anunciado todo esto, como lo ha hecho ahora. Y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció, y Dios lo bendijo. Un día, cuando estaba en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Casamiento de Sansón. Sansón fue al pueblo de Timná, y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió, le dijo a sus padres: He visto en Timná a una joven filistea, y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres, entonces, le preguntaron: ¿Por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos, que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas? Pero Sansón insistió: Esa muchacha es la que me gusta. Vayan a pedirla para que sea mi esposa. Sus padres no sabían que Dios había dispuesto que esto fuera así, porque buscaba una oportunidad para atacar a los filisteos. En esa época los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos, así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido, y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Poco después llegaron a Timná, y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto, y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, les dio miel, y ellos comieron, pero no les dijo de dónde la había sacado. Su padre fue a la casa de la joven, y Sansón hizo allí una fiesta, porque esa era la costumbre entre los jóvenes. Cuando lo vieron los filisteos, le llevaron 30 muchachos para hacerle compañía. Sansón les dijo a los jóvenes: Les voy a decir una adivinanza. Si me dan la respuesta dentro de los 7 días que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Pero si no la adivinan,
Cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Los jóvenes contestaron: Dinos la adivinanza. Queremos oírla. Entonces Sansón les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días, y los jóvenes no daban con la respuesta. Al cuarto día, le dijeron a la prometida de Sansón: Averíguanos la solución de la adivinanza. Haz que tu prometido te la diga porque, si no, te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿Acaso pretenden dejarnos desnudos? Ella fue a ver a Sansón, y llorando le dijo: Tú no me quieres. Me desprecias. A mis amigos les contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta. Sansón le respondió: Pero, mujer, si ni a mis padres se la he dicho, ¿por qué tengo que decírtela a ti? Ella estuvo llorándole el resto de la semana. Y tanto insistió que el último día Sansón le dio la respuesta. Entonces ella se la dio a conocer a los jóvenes. El 7º día, antes de que se pusiera el sol, los filisteos fueron a decirle a Sansón: No hay nada más dulce que la miel, y nada más fuerte que un león. Él les contestó: Gracias a mi prometida. Supieron la respuesta. Enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Ascalón, y allí mató a 30 hombres. Les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Después, regresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. En cuanto a la prometida de Sansón, su padre la casó con uno de los invitados a la fiesta.